Hola amigos de Ventana Verde. Hace tan solo unos días hacíamos un vídeo hablando de lo que es la ingeniería del paisaje, ¿no? La ingeniería biológica, que consiste en las técnicas que se utilizaron después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las zonas de montaña, donde se utilizaba, no había materiales, por así decirlo, de proximidad, ¿no? Y lo que se utilizaba era plantas, madera y piedras, para hacer rehabilitaciones, sujeción de taludes, etcétera, ¿no? Básicamente hay tres tipos de técnicas que se utilizan, que una es la de reverdecimiento, que es imaginaros una siembra de un tipo de césped, una mezcla de cespitosas, una pradera que puede estar con distintas pendientes, que lo que sujeta, fija, es una superficie que tiene, digamos, pocos centímetros. Lo que hace es permitir que se fije ese terreno. Normalmente el peso de las raíces son de unos 200 gramos por metro cuadrado y con eso normalmente en condiciones normales la lluvia cuando cae no erosiona, la planta amortigua ese golpe. En revegetación luego de taludes, tanto para zonas de márgenes fluviales como para márgenes de carreteras, pues bueno, pues es muy importante, ¿eh? Y entonces no solamente es una sujeción, sino que además es también una ornamentación, ¿no? Plantar con salicáceas en sistemas siguiendo las curvas de nivel, ¿no? Mediante faginadas, que son un manojo de tallos que luego reverdecen y hacen una captación del terreno mediante las raíces y una ocupación muy importante y que fijan el terreno, ¿no? Pero cuando hablamos de grandes desmontes o cuando hablamos de zonas donde hay posible riesgo de deslizamientos, o ya se recurre a otras técnicas, a técnicas mixtas, donde además de estas que hemos hablado, es fundamental pues, utilizar materiales plásticos, utilizar el hormigón, metales, etcétera, ¿no? Sistemas de fijación, el acero, en fin. Esto os lo comento porque me ha llamado la atención recientemente, aparte del el terrible accidente trágico que ha habido en la provincia de Córdoba, ¿no? Pues en Cataluña también ha habido una caída de un muro, ¿eh? Y es curioso porque los muros tienen una técnica, normalmente esto es un proyecto que tienen que hacer ingenieros de caminos, y hacer muy bien los cálculos de resistencia. Pero normalmente, después de muchos años de ver este tipo de actuaciones paisajísticas que son de fijación básicamente y de dar seguridad, porque ya sabéis que tanto la carretera, las autovías, autopistas, como el pasillo ferroviario, son zonas que están acotadas, que llevan una valla de cerramiento por seguridad, con lo cual uno de los factores más importantes es evitar la intrusión. Recordar que es frecuente en determinadas épocas del año, en determinados sitios, que se llevan el cobre, ¿no? Bueno, pues eso mediante un sistema de seguridad, mediante cámaras. Hoy una cámara cuesta poco dinero, tiene mucho alcance y se puede tener perfectamente controlada toda una zona y monitorizada, para la intrusión, Pero claro, los riesgos edafológicos o geológicos, cuando es un riesgo de un problema geológico, como puede ser un pequeño movimiento sísmico, un pequeño terremoto, pues eso es más difícil de controlar, ¿no? Pero lo que son deslizamientos de taludes, etcétera, eso se puede controlar y eso se puede fijar, normalmente se fija a una determinada distancia, se hace un muro pantalla y entre ese muro pantalla y el desmonte, o el talud, lo que se va a hacer es rellenar de grava, o de piedras de distinto tamaño y en la parte inferior ubicar varios tubos de drenaje, porque uno de los problemas es el arrastre de los sedimentos por el agua que producen y generan todo ese movimiento y que pueden llegar a tumbar, como es en este caso que hemos visto y en otros parecidos, donde la proximidad del muro de hormigón está muy próximo al talud, y entonces realmente no hay una zona de amortiguación y sobre todo de evacuación del agua, que eso es fundamental para este tipo de cosas, ¿no? Esto simplemente hacer ese comentario porque es que el mantenimiento, normalmente cuando se piensa en el mantenimiento, se piensa en el mantenimiento de la vía,
del tren o en la calzada de la autovía, de la autopista, pero realmente hay que tener un mantenimiento exterior en el caso de condiciones normales, como mínimo un par de años para que las plantas puedan desarrollarse y puedan adaptarse al terreno y tener ya una fijación del suelo. Pero claro, cuando hay problemas específicos de desmontes, de túneles, etcétera, etcétera, pues requiere un tratamiento y un mantenimiento también específico, con una determinada frecuencia, con controles externos, con un autocontrol de calidad, que está garantizado por unos controles externos. Y cuando esos controles dicen que hay que actuar en determinadas cosas, pues no queda más remedio que hacerlo, porque es que cuando hablamos de carretera, cuando hablamos de tren, cuando hablamos de cauces de agua, pues estamos hablando en riesgos de seguridad para la ciudadanía. Pues nada más era haceros esos comentarios. Hasta pronto, gracias.